Nada me gustaría más, créame, que estar en desacuerdo con usted, pero fíjese, si estoy de acuerdo que no creo que tengamos un problema social, creo que tenemos dos problemas sociales. Hay un problema social porque este existe cuando hay una desviación en el funcionamiento normal de un servicio, pero también lo hay cuando un número importante de ciudadanos y ciudadanas perciben que hay una desviación en el funcionamiento de un servicio, incluso aunque no lo haya, o incluso aunque no sea de la magnitud que ellos piensan. El tema es que cada uno de estos problemas tiene orígenes y soluciones distintas. Para el primero de ellos es evidente, es necesario llevar a cabo una estrategia estructural. Es cierto, hay unos datos de las listas de espera que no se deben ni se pueden negar y que requieren poner en marcha una serie de actuaciones con recursos y dispositivos que permitan acometer esa situación. Para el segundo de los problemas, me atrevo a decir que la solución es más compleja, porque para meterse en la percepción de los ciudadanos, las instituciones podemos publicar datos, pero no podemos publicar confianza. Y esto tan diabólico está siendo utilizado por personas que están sistemáticamente estigmatizando los servicios públicos. Unas veces con mala fe y con intereses económicos y otras veces por imprudencia, pero el resultado es igualmente letal. Miren, para los socialistas, el sistema sanitario público es un sistema vital del estado del bienestar. Es una herramienta con la que nos dotamos para lograr la justicia social y, afortunadamente, así lo perciben los ciudadanos. Dice el barómetro que los asturianos y asturianas consideran en casi un 80% que nuestro sistema sanitario es bueno o muy bueno, e incluso todas las instituciones con competencias en la materia lo sitúan dentro de los 5 primeros de este país. Ahora bien, ello no es suficiente ni nos permite caer en la autocomplacencia, porque verán, también es cierto que el CIS está alertando de que comienza a crecer un germen en la ciudadanía de desconfianza hacia su sistema sanitario. Busquemos la explicación. Mire, la explicación tiene que ver mucho con los recortes, tiene que ver con los ataques privatizadores, tiene que ver con los ataques al principio de universalidad del sistema que vienen de la mano del Gobierno popular que está gobernando en este país, pero también tienen que ver con una actuación sistemática que desde grupos sociales, económicos y políticos se dedican a estigmatizar lo público. Muchos de estos grupos están detrás de sistemas sanitarios privados que se aprovechan de los pacientes que marchan del servicio público, pero también están fomentando un consumo que ejerce presión sobre los propios facultativos del sistema público, consumo que no siempre está demostrado tenga los suficientes visos de eficacia. Y miren más también lo que les voy a decir. No solo está ocurriendo en ese sentido con... No solo está ocurriendo en ese sentido, sino que además estos grupos, había perdido lo que quería explicarles, estos grupos además son en muchas ocasiones los causantes de las mayores desigualdades económicas y sociales. Fíjense, qué curioso. Dice la Organización Mundial de la Salud que esto es lo peor para la salud, es lo que produce la más alta morbilidad para las personas que no tienen recursos. Saben sobradamente esas personas que así lo utilizan que, al contrario de lo que usted decía, señor Ron, no es el único indicador de la calidad de un sistema, ni el mejor siquiera, la existencia o no de listas de espera, porque las listas de espera son inherentes a los sistemas públicos sanitarios. ¿Sabe qué sistemas no tienen listas de espera? Aquellos en los que se establece como requisito de entrada el pago de un precio de mercado, porque en esos el que tiene dinero accede y el que no, no se cura. Sin embargo, existen otras ratios que podrían ser utilizadas, pero ni son tan telegénicas ni podrían llevar entonces a las situaciones de interés a las que desean estos grupos. Creo que es necesario tener todo esto en cuenta para finalmente poner de manifiesto que, como ya manifestó el consejero en su comparecencia cuando quería explicar el programa de Gobierno, desde luego no se va a caer ni en el grupo parlamentario, ni entendemos que en el Gobierno, en la autocomplacencia. Se van a poner en marcha todos los recursos necesarios para llevar a cabo estrategias estructurales que permitan acometer esta problemática. Estrategias estructurales de las que ya se mencionaban algunas que pudieran poner en movimiento todos los recursos personales, aumentando ratios de productividad, promoviendo la colaboración entre áreas, también, como se hizo esta semana, llevando a
cabo la publicación de los datos de las listas de espera y también, y en este sentido ahí tenemos una labor nosotros lanzando confianza a los ciudadanos, poniéndoles de manifiesto que los criterios en Asturias para acceder a esas listas de espera son los que se establecen en un Real Decreto estatal, que es normalizado para todo el Sistema Nacional de Salud. Nosotros no hemos caído en la tentación de otros gobiernos como el de Esperanza Aguirre, que cuando no fue capaz de reducir las listas de espera, lo que hizo fue cambiar los criterios para la inclusión de los pacientes. Verán, en esta mecánica de lograr esa confianza de los ciudadanos y ciudadanas en este sistema público es en la que apostamos por la creación de este dispositivo, que aunando recursos humanos y recursos materiales pueda conseguir dotar de las herramientas necesarias de transparencia, de eficacia, de conocimiento para la ciudadanía, para permitir, al fin y al cabo, no solo eso, sino con una postura también proactiva, dotar o dar soluciones o proponer soluciones para superar esta situación. Y el objetivo va a ser siempre el mismo, garantizar un sistema sanitario público de calidad. Señor Ron, yo no vengo aquí a traer propuestas salerosas, yo vengo aquí a traer propuestas eficaces y posibles. Gracias.